Bendiciones, familia de la Casa del Gran Dios. Es un orgullo para mi vida poder estar en esta mañana. Es un gran privilegio poder hoy impartir una palabra que viene del Espíritu Santo. Les doy una bienvenida y les saludo la Casa del Gran Dios a este lugar. Les doy la bienvenida y les saludo a cada hogar, a cada familia, a cada persona que se conecta a través de la señal de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Y les bendigo porque sé y estoy convencido que el Espíritu Santo hoy va a hablar a su corazón. Hay una palabra de misericordia que va a ser desatada en su vida. Hay una palabra que le va a dar el camino, la guía y la instrucción para que usted aprenda a romper, a decretar, pero sobre todo establezca en su vida cercos de protección que le van a llevar a enfrentar miles de enemigos. Y esta mañana tengo la gran oportunidad de poder decirle que si usted a través de esta señal comienza a invitar a compartir el mensaje, pues nos va a ayudar mucho, no solo por el hecho de hacer crecer las redes, sino por el hecho de que sé que el Espíritu Santo se va a establecer en cada persona que pueda conocer del Señor. Y quiero arrancar estableciendo una oración, orándole al cielo para que sea el que se manifieste. Entonces le invito ahí desde su casa, desde el transporte, desde donde esté, que tome una posición reverente para que Dios pueda ver su corazón. Dice su palabra que Él se agrada de aquellos limpios de corazón, aquellos con manos limpias. Y no solo es estar santos, estar puros delante de Dios, sino es la disposición del corazón para poder estar delante de su presencia. El salmista, cada vez que se presentaba delante de la presencia del Señor, le engrandecía y le daba la honra que él se merecía por todo lo que había hecho en su vida. La mejor manera de agradecerle a nuestro Padre en esta mañana es tomar una actitud correcta, es dejar lo que estamos haciendo en casa y es decirle: Señor, estamos aquí para que hables, para que nos ministres, pero sobre todo para que traigas liberación. Yo le bendigo nuevamente y le invito para que por un instante cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor: Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Habla nuestro corazón, transforma nuestro ser, obra milagros, Señor. Aparta nuestra naturaleza carnal y permítenos recibir de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que cada señal, cada transmisión, Señor, esta oración, Señor, sea penetrando como lo dice la palabra, como lo dice, que sea penetrando el corazón, que sea cortando como espada de dos filos la tristeza, el dolor, la amargura, que sea quitando la opresión que te pone el brazo en el cuello y que no te deja respirar. Espíritu Santo, establécete en esta mañana, en este lugar. Te damos la bienvenida, Señor, y te decimos: toma el control, Señor. Que no haya palabra de sabiduría humana, sino que sea tu presencia en este lugar. Bueno, qué bendición estar en esta mañana. Le envío un mensaje muy especial a nuestros pastores, nuestros padres espirituales, nuestro pastor Iván Díaz, nuestra pastora Carmen Elisa, y los bendecimos. Y con el aval de ellos, hoy podemos enviar un mensaje de libertad. Y tiene como título esta predicación: grietas en el camino. Diga conmigo ahí desde su casa: grietas en el camino. Y cuando el Señor me daba esta palabra, fue en un momento en donde he pasado por muchas crisis, he pasado por muchas dificultades, pero estoy convencido que entre más camino al servicio del Señor, entre más paso obstáculos, entre más pruebo o paso por dificultades, pruebas, es cuando más me aferro
a que el Señor establezca una palabra. Entonces vuelvo y le digo, diga conmigo, grietas en el camino. Y quiero contarle una pequeña historia que estuve indagando un poco, y es que en las regiones más frías de Norteamérica, de Rusia, de Canadá, me llamó la atención cuando veía un documental, y es que en estos lugares, en la parte más alta, en la parte más fría, los conductores de las carreteras deben transitar por ríos, por lagos, por océanos, y deben transitar en autopistas que se hacen por el grosor del hielo. Son grosores como de 80 centímetros, y estas autopistas le permiten transitar a camiones, trailers, y ellos transitan. Y escúchame muy bien, mire, ellos transitan llevando cargas hasta de 29 toneladas. Cargan alimentos, cargan mercancías, cargan maquinaria. Y estas autopistas se hacen o se forman por el frío del invierno. El invierno es una de las 4 estaciones y dura 3 meses. Entonces los conductores que transitan estas carreteras, que transitan estas autopistas hechas o generadas por la misma naturaleza, deben transitarlo, pero deben transitarlo a una velocidad constante. Adicionalmente de transitarlo a una velocidad constante, deben cuidarse de no acelerar. Porque si llegado el caso aceleran mucho, le meten, normalmente transitan a 25 kilómetros por hora, pero si superan esa velocidad, se pueden hundir en medio del hielo. Pero también deben cuidarse de no frenar, deben mantener la velocidad constante. Si reducen, corren peligro; si aceleran, corren peligro. ¿Y por qué corren peligro? Porque el exceso de velocidad o la disminución brusca de la velocidad genera grietas en el camino. Y hay muchas historias en las que hombres han perdido la vida por no tener en cuenta esto. De hecho, se hacen expertos en medio de transitar en medio del hielo. Saben que deben evitar las vibraciones, saben que si vibra mucho el vehículo quiere decir que la carretera está ablandándose y los va a llevar a descarrilarse y a hundirse. Pero mire lo que me sorprende: ellos deben cargar 29 toneladas de peso, un peso tremendo, y deben hacerlo en esta temporada. Y si llegan y logran su objetivo, que es trasladar la mercancía, los alimentos, la maquinaria, el sueldo promedio, estamos hablando de $250,000, o sea, más o menos 1,000 millones de pesos, ¿cierto? Trayéndolo a la moneda actual. Pero lo importante aquí es que esos hombres y esas mujeres, porque son hombres y mujeres los que transitan en el camino, deben cuidarse de las grietas. Deben cuidarse de las grietas en el camino, porque si no, se pueden hundir. Y me impactaba esto, porque yo decía: ¿cuántos de nosotros no debemos caminar grietas, evitando las grietas? ¿Cuántos de nosotros en la vida cristiana no debemos transitar a una velocidad constante? Porque si no transitamos en una velocidad constante, el retrasarnos o el adelantarnos nos lleva a caer en lugares. Pero quiero explicárselo un poco mejor para que usted me comprenda. Pero para mí es importante captar su atención con esto. Mire, cuando yo veía eso que veía en ese documental, veía los camiones con cargas inmensas y cómo ellos controlaban, pero también veía cómo muchos caían, muchos inexpertos, muchos acelerados, muchos hombres en sus camiones perdían millones, perdían hasta la propia vida por no tener claro cuál era el propósito. Pero entonces quiero que me acompañe ahí al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Y me sorprendía esto. Y yo cuando el Señor me hablaba de lo que estaba ocurriendo ahí y ese mensaje, yo decía: ¿cuántos de nosotros? Investigué un poco más y el Señor me mostró el ejemplo claro de un hombre que por
hacer lo incorrecto, por no obedecer, cayó en una y cientos de grietas. Pero quiero explicarle algo importante, escúcheme muy bien. Mire lo que significa grieta en el Strong. En la Strong, grieta del 65-56 viene de un original hebreo que traduce parat. Parat, como suena, parat terminando en tes. Y esto traduce salir rompiendo, abrir, caer, derribar, destruir, divulgar, esparcir y hacer estrago. ¿Qué significa una grieta en el camino? Salir rompiendo, abrir, caer, derribar, destruir, divulgar, esparcir y hacer estrago. Y mire, quiero que me acompañe ahí al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Y de quién vamos a hablar? De un hombre que pasó por 1000 grietas, por un hombre que no fue obediente a la voz de Dios, que no fue aquel que escuchara la voz de Dios, sino que en su vida, en su corazón y en su familia, o sea, hubo una destrucción total, porque nunca tuvo en cuenta lo que se podría encontrar en el camino. Y el versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre este pueblo Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Escucha muy bien. Estad atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando del rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre seleccionado por Dios, que le fue establecida una misión. Y le fue establecida una misión porque el pueblo de Israel estaba pasando un momento de dificultad. El pueblo de Israel no tenía rey, lo estaban gobernando los jueces. Estábamos en el tiempo en donde los jueces eran los que dirimían los conflictos, y el pueblo se le olvidó que su rey era Dios. Y cuando al pueblo se le olvidó que su rey era Dios, comienza a pedirle y comienza a decirle al profeta Samuel, que era como el primer interlocutor: ayúdanos, dile a Dios que nos ponga rey. Habla con Dios y dile que nos ayude, porque pasamos por muchas situaciones, necesitamos un rey. Los filisteos nos persiguen tantos pueblos, y no tenemos un rey que nos defienda. Pero lo que no entendía el pueblo era que se estaba generando una grieta en el camino. Sabían desde muy antes que el pueblo de Israel tenía como padre a Jehová. Sabían que Israel tenía como a rey, como a amo, como a señor al pueblo, a Dios, a Jehová. Y permitieron una grieta que los hizo salir del camino. Por acelerados comenzaron a pedir lo incorrecto. No sé si me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Cuando veía el documental, entendía algo muy importante. Las autopistas se generan en tiempo de invierno y solo duran un tiempo determinado. El invierno dura más o menos 3 meses, porque al 4.º mes comienza a entrar el otoño, y cuando llega el otoño, cuando llega la siguiente estación, el hielo comienza a adelgazarse. Ya después nadie lo va a poder transitar. ¿Por qué? Porque se van a hundir por la cantidad de peso. Pero no es solo un camión, no son 2 camiones, son cientos de camiones los que transitan la carretera, los mares, los ríos, los océanos que se forman, que se endurecen a causa del frío y se forman autopistas. ¿Sí me estoy dando a comprender? Y cuando se endurecen, ellos, los camioneros, los que las transitan, deben estar muy atentos. El pueblo de Israel perdió el sentido de la orientación
Y cuando pierde el sentido de la orientación, comienzan a generarse grietas. Pero yo quiero entonces en eso identificar cuáles son las grietas en nuestra vida. Grietas, vuelvo y se lo repito, viene del original hebreo que traduce parás y traduce salir rompiendo, abrir, caer, derribar, destruir, divulgar, esparcir y hacer estrago. Pero cuando analizamos ese salir rompiendo, ¿a qué tiene que ver? Ese abrir, ese caer, ese derribar, y si lo asociamos con nuestra vida, déjeme decirle que comienza a tomar sentido muchas grietas que se comienzan a generar en nuestra vida. Salir rompiendo puede ser una grieta como la que se generan en los hogares, en donde se comienza a mezclar la violencia. No sé si me estoy haciendo entender. Hombres y mujeres que comienzan a permitir grietas en su hogar con rabias, con iras, y comienzan a permitir los celos, comienzan a permitir las malas palabras, comienzan las malas palabras a crecer, y ya no son malas palabras, sino ya vienen los manoteos, vienen los impulsos que traen a que agredirse físicamente. Otros, grietas que se abren en el camino y comienzan a hacer hundir los llamamientos. Comienzan a venir aquellos llamados ministeriales, hombres y mujeres que tienen llamado, pero comienzan a abrir grietas en el camino y esas grietas le destruyen. Es más, se pierde el llamado y comenzamos, como le pasó en algún momento al rey Saúl, que comenzó a entrar en un estado de locura. No sabía ni siquiera lo que hacía, no sabía ni comprendía el por qué la opresión, por qué la angustia, y entraba en un estado de desespero. Muchos de nosotros pasamos por esas situaciones al no mantener el ritmo en la vida cristiana, al no mantener la presencia del Señor, al no mantenernos firmes. Perdemos el propósito. Cuando nos apartamos de la bondad del Espíritu Santo, comienzan a generarse grietas en el camino. Cuando comienzan a abrirse grietas a causa de la drogadicción, del alcohol. Cuando comienzan a abrirse grietas, ¿qué clase de grietas? Las que les llevan a perder el sueño, los sueños de vivir. Cuando se establecen grietas que los llevan a perder las metas, las expectativas de servirle a Dios, las expectativas de hacer la voluntad de Dios. Grietas que usted permite en su vida, como las del chisme, como las del conflicto. Todo lo que has logrado comienza a deshacerse, comienza a perder el propósito, el sentido. Se establecen estragos en tu vida. No sé si me estoy haciendo comprender, pero quiero que me acompañe ahí muy rápidamente al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 19. ¿Cuáles son las grietas en nuestro camino? Las grietas en nuestro camino son aquellas que tienen que ver con nuestra naturaleza física, carnal. ¿Cuáles son las grietas en el camino que le aparecieron al rey Saúl? El rey Saúl comenzó a vivir por sus emociones, comenzó a vivir por su carne. Había sido seleccionado como rey del pueblo de Israel para darle orden al pueblo, para traerle confianza. Después de un clamor profundo del pueblo por un rey, pues Dios le dice: bueno, les voy a nombrar rey. El profeta Samuel entró como en conflicto porque él en toda su vida había caminado para que el pueblo no perdiera el horizonte, pero el pueblo no entendió el propósito y comenzó a caer en grietas. Diga conmigo ahí desde su casa: grietas en el camino. El camino del pueblo de Israel era un camino lleno de bendición, era un camino lleno de promesas. Dios le había prometido al pueblo de Israel que sería más grande que las estrellas del mar. Le había prometido al pueblo de Israel que viviría en un lugar de miel, de leche y de miel, en donde fluía la leche y la miel. Cuántas promesas de Dios hacia su pueblo, pero a causa de las grietas en el camino comenzaron a perder el propósito. Pero mire lo que dice el libro de Gálatas 5, y vamos a leer versículo 19, y dice: y manifiestas son las obras de la carne.
Ahora traduzcamos esto. Manifiestas son las grietas de la carne. ¿Por qué se lo digo? Porque en el original hebreo de esta palabra viene y dice salir rompiendo, otra vez, abrir, caer, derribar, destruir, divulgar, esparcir y hacer estrago. O sea que manifiestas son ¿qué? Las grietas de la carne. Y las grietas en nuestro caminar, si no las sabemos esquivar, si no las sabemos identificar, si no las evitamos, se van a manifestar otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra. Quiere decir que las grietas en el camino son todas aquellas que se ligan a nuestra carne. Son aquellas grietas que se establecen por el simple hecho de no obedecer. El rey Saúl no obedeció a la voz de Dios. El rey Saúl perdió el propósito. Entonces, vuelvo y le rebobino para que usted me comprenda. Le estoy hablando de una primera etapa de las grietas. Y la primera etapa de las grietas son aprender a identificarlas. ¿Cuáles son las grietas en el camino? Las grietas en el camino tienen que ver con los actos físicos con los que todos los días nos encontramos, con los que traen rompimiento o destrucción, o sea, la violencia en los hogares. Las que están ligadas ¿a qué? A la fornicación, al adulterio, a la inmundicia, a las envidias, como lo dice el libro de Gálatas 5, a las idolatrías, aquellas grietas en el camino. Usted se va a encontrar, si usted no mantiene una velocidad fija en el Señor, si usted no mantiene una velocidad fija en el Espíritu Santo, se van a abrir grietas en el camino que le van a hacer perder la carga. Entiéndame esto: aquellos hombres que transitan con una carga pesada son 29 toneladas. Pero lo que ellos cargan no son cosas simples. Ellos cargan alimentos que cuestan muchísimos millones, cargan maquinaria, cargan mercancía. O sea que lo que lo que corre riesgo de hundirse no es cualquier cosa. Es ¿qué? Mercancía, alimentos, maquinaria que cuestan muchísimo. O sea, ¿qué es lo que usted carga a sus espaldas? Y ya viene lo segundo. ¿Qué es lo que usted carga a sus espaldas? Usted carga una mercancía preciada. ¿Qué es lo que usted carga? ¿Qué es lo que usted carga sobre sus lomos? Usted carga a su familia, usted carga a sus hijos, usted carga su matrimonio, su llamado, su ministerio. Usted carga el servir a Dios, el evangelismo. Usted carga los negocios. Usted carga la responsabilidad de ensanchar el reino de Dios. ¿Cuál es tu carga preciada? Abre los ojos en esta mañana y identifícalo. ¿Cuál puede ser tu carga? Entonces, aquí es cuando viene la palabra. Las grietas en el camino son ese terror, ese terreno inhóspito donde caminan mis hijos, mi matrimonio, mi llamado, mis sueños, mi negocio. Y el problema es que muchas veces no lo entendemos, no comprendemos el plan de Dios en nuestras vidas y comenzamos a actuar de manera alocada. Perdemos el sentido, perdemos el rumbo, nos aceleramos y nos desbocamos. Decimos, no, la verdad, voy a hacerle un poco despacio, voy más bien cada 15 días, una vez al mes a la iglesia. Yo no me quiero comprometer, yo no quiero dejar el vicio, yo no quiero dejar el trago. Tengo al amante, pero quiero, espere, de poquitos a poquitos. Pero no te das cuenta que te hundes y pierdes la carga más preciada, que son tus hijos, tu hogar, tu llamado, que es tu matrimonio, son tus sueños. Cuando tú te alentas en ese caminar, pierdes los sueños, pierdes el propósito.
Pero que sigamos leyendo el capítulo 15. El capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Y dice el versículo 8. Versículo 8 de Primera de Samuel 15. Y dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto sobre el rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Escúcheme bien esto. Saúl había sido seleccionado como rey. Y lo primero que le dice el Señor, la voz de Jehová, le dice: voy a ir en contra de ese pueblo amalecita, que es perverso, porque este pueblo, descendientes de Esaú, se atravesaron, impidieron que el pueblo de Israel pasara al otro lado, bloquearon el camino del pueblo de Israel, de aquellos que los perseguían. Y Jehová dijo: voy a vengarme de este pueblo perverso. Y le dio la orden al rey para probar su obediencia. Le dio una carga valiosa al rey. ¿Cuántas cargas valiosas no te ha dado Dios en la vida y las has desechado, las has soltado? Es más, hasta la misma relación con Dios. Pero le sigo indicando. Y le dice Jehová al rey: ve y lleva la victoria, pero no dejes nada vivo. Mata hombres, mujeres, niños, ancianos, mata bueyes, ovejas, ganado. Hoy no dejes nada con vida. Y le dice: ve. Pero en el versículo 8 dice que el rey Saúl dejó vivo al rey de Amalec, al rey Agag. Lo mató todo, pero dejó vivo al rey. Tomó lo mejor de las ovejas, el versículo 9. Tomó lo mejor del ganado, tomó lo mejor de los animales engordados, los carneros, tomó todo lo bueno, y lo que supuestamente era malo lo desechó. ¿Cuántas veces no tomas decisiones de desechar la iglesia, de desechar la palabra, de desechar el propósito de Dios en tu vida, pensando que es la mejor solución a tus problemas? No, ya prefiero apartarme, porque es que la verdad allá me oprimen, me ponen muchas tareas, me dicen que tengo que servir, que tengo que evangelizar. Bueno, tantas cosas. Pero aquí el propósito es que entiendas que el pueblo, el rey Saúl, perdió su propósito al desobedecer. Dejó al rey de Agag, dejó al rey de Amalec vivo. Y ahí es cuando el Señor le dice: me pesa haber puesto a este hombre por rey. No sé si me entiendes, pero te enfrentas a una posición espiritual. No sé qué sentirías si escucharas de parte de Dios: me pesa haberle dado esta carga tan valiosa. Me pesa haberte dado esta carga, porque la estás desechando, poniendo la carne de por medio. ¿Se acuerda lo que significa esas grietas? Esas grietas traducen ese salir rompiendo, o sea, salir destruyéndolo todo. Caer, derribar, destruir, divulgar, o sea, el chisme, esparcir, el hacer el estrago. O sea, esas grietas traducen todo lo que te puede destruir, todo lo que en tu carácter, en tus emociones están ligados a tu carne, a las obras de la carne. Y no entiendes que es un terreno inhóspito. No entiendes que es un terreno el cual están caminando tus hijos, y si tú no te mantienes constante, ¿qué pasas? Te metes al hueco, te destruyes. Y ahí es cuando
En un capítulo más adelante, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, el Señor establece: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Escúcheme muy bien. Las grietas en el camino son aquellas que traen destrucción, pero son aquellas que se establecen para dañar y destruir tu carga, la carga valiosa que Dios te ha dado, la carga del matrimonio, de la familia, de los hijos, del ministerio. Y se establece esa carga y se viene esa carga. ¿Para qué? Para que la cuides, para que la valores, porque si la llevas al otro lado, la recompensa será grande. ¿O no anhelas que tus hijos le sirvan al Señor? ¿O no anhelas que tus hijos no vivan la misma depresión que has vivido durante años? Las mismas ruinas, el mismo adulterio, el mismo deseo de ir y tomar las drogas, el alcohol, caer en tanta oscuridad. Pero por la desobediencia, el Espíritu Santo se apartó de él. Y cuando se aparta el Espíritu Santo de la vida del rey, él entra en desespero y comienza a tomar de las peores decisiones. Busca a Jehová y no lo halla, y viene un espíritu que lo atormenta. Y si sabías que ese tormento es una opresión, y la opresión es como cuando te cogen del cuello y te están sacando el aire, cuando te impiden respirar. La opresión es ese estado emocional que entra a tu ser, que todo comienza a perderse y no sabes, y en las noches no puedes dormir, sientes que te ahogan, sientes que quieres respirar y no lo puedes hacer. Pues ahí es cuando entra ese demonio de tormento por andar de manera acelerada, o es más, ni siquiera acelerado, es más, ni siquiera querer arrancar, sino parar en el caminar, y entras y pierdes el propósito. Pero mire lo que pasó. Versículo 17. Y dijo Samuel, o sea, el profeta: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Sabía usted? Mire lo que dice en el versículo 9 de este mismo capítulo de Primera de Samuel, en este mismo libro de Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Él era de la tribu de Benjamín, era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, provenía de una familia acomodada. Él era alto, moreno, hermoso de apariencia, era un gran hombre. Yo no sé si me comprendas. Él era un gran hombre con una familia, no le faltaba nada. Y le fue dada una asignación, le fue dada una carga llena de valor, pero la soltó. Entonces, cuando pierdes el propósito, cuando te metes en un hueco a causa de que se abre una brecha en el camino, no sueltas cualquier cosa. Estás soltando una carga bastante preciada, y es aquí a donde quiero hacer énfasis. Dios quiere que valores la carga que te ha dado, el que puedas conquistar, el que recuperes tus sueños, el que hagas la voluntad de Dios. Pero entras en propósitos erróneos cuando te apartas, cuando pierdes el legado. Al rey Saúl se le olvidó el gran propósito que tenía, y era que el pueblo se volviese a los pies de Dios, de Jehová. Al rey Saúl se le olvidó el propósito. ¿Y qué pensó? Él dijo no. Miró en sus ojos naturales las vacas, el ganado, las ovejas, los carneros, la riqueza. Vio y valoró más la vida de un hombre perverso. Antes de obedecer la voz de Dios, se le olvidó cuál era su verdadero propósito, y por ende al pueblo se le olvidó cuál era su verdadero rey. Y vinieron los filisteos y comenzaron ¿a qué? A generar opresión en el pueblo. Pero quiero explicarte qué pasa si caes en una grieta.
Mire, versículo 22 de Primera de Samuel 15. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Vuelvo y se lo leo, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le está diciendo el profeta: oye, pero ¿de qué sirve el que estés pegado a una persona creyendo que con ella vas a obtener la mejor familia, a un hombre, a una mujer? ¿De qué te sirve tener la mejor empresa, el mejor negocio? ¿De qué te sirve idolatrar a tus hijos y todos los días cuidarlos para que no vayan a tomar, para que no caigan en influencias negativas? ¿De qué te sirve la razón y la lógica que te impide ver el propósito de Dios? ¿De qué te sirve antes que obedecer la voz de Jehová? ¿No es mejor obedecer la voz de Jehová para que así mismo puedas tener el mejor hogar, los mejores hijos, el mejor empleo, el mejor hogar, los mejores recursos para servirle a Dios? Literal, si caes en una grieta, pierdes el propósito. Pierdes el propósito, pero quiero señalarte qué más pierdes. Si caes en una grieta, comienzas a desobedecer, te hundes y pierdes la carga. Si caes en una grieta, te da hipotermia, se te congelan los órganos, se te congelan los sentidos, pierdes los sueños, pierdes el propósito y te vas de la iglesia. Comienzas a renegar de Dios, todo lo cuestionas. Si caes en una grieta, ya la gente no confía en ti y entras en un estado de locura. Si caes en una grieta, entras en un estado de locura como le pasó al rey, y comienzas a hablar insensateces. Comienzas a sentir alegría. Ay, mi esposo, mi esposa están haciendo lo bueno cuando sabemos que están llenos de maldad. Ay, mis hijos van a volver a la iglesia cuando lo único que están haciendo es acompañándote para que no les des más cantaleta. Cuando entras en una grieta, se pierden los sueños de vivir, las metas. Cuando te metes en una grieta, cuando caes y cae tu carga en una grieta, pierdes el propósito. Ahora solo quieres trabajar, trabajar y trabajar, y te olvidas del servirle a Dios. Te metes en una grieta, ¿y qué pasa? Y no sabes cómo avanzar. Y entras en un estado tremendo. Versículo 23. Escúcheme muy bien, mire lo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Escúcheme muy bien. Cuando entras en una grieta, te estableces un círculo perverso que te lleva a creer todo lo que el mundo te dice. Comienzas a buscar charlas motivacionales. Entras en un estado en el cual no comprendes, no entiendes. Viene enfermedad a tu vida y comienzas a depender de la enfermedad. Cuando permites una grieta en el camino, se levanta rebelión, se levanta una obstinación. Yo no sé si me comprendas, pero se levanta una obstinación de querer alcanzar las metas que Dios no te ha puesto. Estoy seguro que Dios no te ha dicho: ve y cásate con esa mujer, ve y cásate con ese hombre. Estoy seguro que Dios no te ha dicho: ve y trasládate a tal lugar, ve y cruza la frontera, ve y vas, porque vas a recibir mejores ingresos, porque vas a pasar, vas a dejar de mendigar para volverte un multimillonario. Estoy seguro que Dios no te ha dicho, pero entras en una obstinación.
Entras en un estado de rebelión que se compara con la hechicería. ¿Por qué? Porque no comprendes lo que está sucediendo. Te hablan y te dicen: oye, ven, humíllate delante del altar, vuelve a recuperar tu hogar, vuelve a recuperar las cosas. Y no lo entiendes, no lo comprendes. Y literal, te apartas. Es como cuando limpias tu casa. La limpias de todo, pero caes en una brecha y todo aquel que llega a tu casa llega y la destruye, la ensucia, la daña. Es más, llegan a tu casa no solo el mismo que se había ido, sino vienen peores que el que se había ido. Entiéndeme lo que te estoy hablando. El rey Saúl le había puesto Dios una valiosa carga, una gran misión. Le había puesto un gran propósito, pero perdió el objetivo. Entró en desobediencia. Y sé que en la Biblia hay muchos hombres que muestran cómo han caído en grietas. En nuestra propia vida constantemente permitimos grietas. Pero ¿sabe por qué uno entra en una grieta? Entra porque, mire lo que le ocurre a los camiones que deciden trabajar de esta manera. Si se aceleran, se hunden. Si caminan lento o se frenan, se hunden. Entonces, ¿qué puede evitar las grietas? Si está tomando nota, anótelo ahí. ¿Qué puede evitar las grietas? Mantener una velocidad constante. No reducir la velocidad, sino mantener una velocidad constante. El no parar, el andar a un mismo ritmo. Porque es que la vida cristiana no se trata de acelerar, sino de resistir. Se trata de resistencia. No se trata de que hoy te levantes y quieres conquistar y quieres ganarte al mundo, pero a los 2 días estás nuevamente triste y afligido. Se trata de resistir las pruebas, las tentaciones. Se trata de establecer nuevamente el altar, recuperar el primer lugar. Nuestro pastor ha venido en estas semanas enseñándonos de la lluvia moré, esa lluvia temprana. Es ese nuevamente desear que el Espíritu Santo esté en cada cosa que hagamos, en nuestro despertar, en nuestro acostar, en nuestro emprender un negocio, en el reconstruir las cosas. Pero entramos en un estado de locura que no entendemos lo que Dios quiere hacer, lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de la lluvia temprana. Estoy seguro que el Espíritu Santo ha hablado al corazón de mi pastor para sembrar en la iglesia un deseo de volver a volver al camino correcto y no perder el propósito. Pero ponemos nuestros ojos como el rey David en lo incorrecto. Matamos el ganado que no debíamos matar. Emprendemos cosas que no debíamos emprender. Nos montamos en el bus incorrecto y entra la muerte, la escasez y la ruina. Entonces, ¿qué debes hacer para que el propósito de Dios se establezca en tu vida? Es evitar esas grietas. ¿Cómo las vas a evitar? Con una velocidad constante. ¿Cómo las vas a evitar? Volviendo a la presencia de Dios, nuevamente regocijándote con buscar al Espíritu Santo. Ya no vuelvas a la desobediencia. Ya no te hundas porque pierdes tu carga. Mire esa característica que tenía: cuando una carga cae en una grieta, se congela y ya nada la puedes sacar. Cuando su vida entra en un estado de frialdad, sus órganos se enfrían. Ya no quieres evangelizar, ya no quieres servir, ya no quieres conocer de Dios. Entras en el propósito de conocer del Señor, pero viene la primera dificultad, la primera brecha en el camino, la primera grieta en el camino, y se destruye todo.
aquí hay un gran propósito. Y es que entiendas la gran conquista que está alrededor tuyo. Fuiste seleccionado para conquistar. Fuiste seleccionado para cambiar las circunstancias en tu hogar, en tu familia. Fuiste seleccionado para transformar, para tener un ADN diferente, ya no un ADN perverso, ya no un ADN lleno de iniquidad y de maldiciones. Fuiste seleccionado para llevar una carga propicia para la conquista, una carga que si llegas a la meta tendrás la mejor paga, pero la sueltas a mitad del camino, sales huyendo, sales renegando. Me sorprende cómo se establece tanta sedición en el pueblo, tantas palabras: es que ya no siento, es que ya no pasa, es que ya no hace. Y es el propósito del diablo, por robarte el propósito, por robarte la gran bendición. Pero lo más aterrador es cuando Dios dice: me pesa haberte puesto esa preciada carga. Me pesa porque desechaste todo. Por eso mismo, como desechaste la palabra, así mismo te desecharé. Pero aquí no es para decir: oh, qué triste, sino es para levantarse. Es para asumir la velocidad correcta. Es para mantener la constancia. Es para tomar tu carga y valorarla, la carga de tus hijos, la carga de tu familia, el milagro de la sanidad. Es ya no meterse en una cueva a esperar que la sanidad llegue. No viene la sanidad a tu vida porque no sirves. No vienen los milagros a tu vida porque no sirves. No viene lo sobrenatural a tu vida porque te apartaste de lo que Dios estableció. Y cuando venía esta palabra a mi vida me sorprendía, porque son muchas las grietas que se establecen en un camino. Son momentos de debilidad en los que caemos, pero cuando el Espíritu Santo nos acompaña, los aprendemos a sobrellevar y no nos metemos de fondo en ellos. Ya no se establecen grietas, sino se establecen pruebas a las cuales nos hacen fuertes en el Señor. Por eso yo te invito para que en esta mañana, en este domingo único de parte de Dios, puedas cambiar las circunstancias. Y te quiero hacer una invitación, porque vamos a decretar la palabra y vamos a romper las cosas que han atado tu vida y te han llevado a grietas perversas. Y esa está. Levántate ahí desde tu cama, porque no importa que lleves un ritmo lento, no te vas a volver, no vas a caer en el desespero, no te vas a alentar. El ritmo, manténlo constante, que el Espíritu Santo te muestre el camino. Levántate en esta mañana y declara la palabra conmigo. Mira lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si usted está en esta mañana conmigo, lo va a decretar sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su carga preciada. Hoy, en el nombre de Jesús, dice la palabra, versículo 14: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y repita conmigo ahí, en el nombre de Jesús: Padre, pedimos perdón y arrancamos de nuestra vida las grietas. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos como tu pueblo y te invocamos. Declárelo con su boca: y te invocamos y oramos, Señor, para que tú inclines tu rostro, para que hoy, Señor, me vuelva de mis malos caminos. Hoy reconozco mi maldad. Declárelo, porque hoy su manto profético y apostólico se van a restablecer. Ya no más vas a perder el camino, ya no más te vas a meter en un hueco, en una grieta, ya no más vas a caer en el lugar incorrecto. Te vas a levantar y vas a conquistar. Y si el Espíritu Santo estableció esta palabra, es porque la vas a atesorar y la vas a ejecutar. Y decláralo entonces: el Señor vendrá sobre mí, se abrirán los cielos y el Señor perdonará mis pecados y sanará mi tierra. Hoy declara en el nombre de Jesús que hoy arranca la grieta del adulterio, de la fornicación,
de la inmundicia. Hoy arrancas la iniquidad que se estableció en tus entrañas. Hoy quitas aquellas brechas que te están llevando a destruir. Quita los pleitos, los celos, las iras. Hoy reconoce delante del Rey que necesitas restablecer tu llamado, que necesitas volver al camino correcto. Ya no más contiendas, ya no más disensiones, ya no más envidias, ya no más borracheras. Hoy arráncalas, hoy quita lo que se está estableciendo en tu vida, todo lo que trajo destrucción, todo lo que te llevó a caer, todo lo que te ha traído planes de conflicto. Hoy deséchalo en el nombre de Jesús, porque escrito está: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hoy el Espíritu Santo se está estableciendo en este lugar. Pero mire lo que dice el libro de Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Hoy deseche pues las obras de las tinieblas, porque es necesario que te levantes y te revistas de las armas de luz. Hoy te vas a revestir de las armas de luz y vas a conquistar y vas a sellar todas las grietas que se abrieron en tu vida. Todo lo que trajo dominio del enemigo, hoy lo vas a someter bajo los pies del Señor. Hoy vas a declarar que las grietas en el camino se sellan por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Y ahí, con ese mismo ímpetu con el que estás entendiendo la palabra, vas a tomar una ofrenda y vas a decretar que ya no se van a abrir más brechas a causa de la infidelidad, del no ofrendar, el de no entregar lo correcto, el de no sacrificarse para que la obra se extienda. Diga conmigo, tome ahí su ofrenda y declare en el nombre de Jesús: Padre, hoy coloco semilla. Hoy coloco semilla que servirá, Padre, para sellar las grietas, para endurecer el camino y evitar que me hunda en él. Hoy me levanto por el poder de la sangre, quito todas aquellas cosas que vienen a mi mente y coloco mi semilla, Padre, para que se santifique mi propósito y mi carga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo los bendigo y bendigo lo que ha de ocurrir en este día, porque sé que milagros se están estableciendo. Sé que milagros de sanidad se están estableciendo. Sé que el propósito de la sangre está visitando su hogar. Los bendigo en el nombre de Jesús y los esperamos el próximo domingo en el Colegio Colombo Hebreo, detrás del Centro Comercial Masurén, para que venga y rinda su testimonio, para que las cosas cambien en su hogar y en su familia, para que la brecha que se abrió sea cerrada, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y nos vemos en una nueva oportunidad.